Entonces, ¿cuáles son los antecedentes, ¿no?, que nos ayudan a explicar lo que ha pasado con el sector agropecuario? De manera muy rápida, indicarles que en Bolivia el Plan Boan en 1940 hace un diseño, ¿no?, de una nueva forma de ver la agricultura, con la marcha al oriente, la sustitución de las importaciones. El 52 se da la reforma agraria. El 71, con el gobierno de Banzer, se da un desarrollo importante a la agroindustria cruceña. Y el 2005 empieza el sector soyero transgénico y un pequeño impulso a la ganadería bovina. El año 2005, paralelo a este proceso, se va a dar lo del Fondo Indígena, que va a generar el 5% del IDH para la pequeña agricultura campesina, familiar, indígena, intercultural. Ese es un tema que lo vamos a dejar a un costado. El año 2009 se aprueba la nueva constitución con dos variantes, yo diría, ¿no? Uno, la economía comunitaria, dentro de la visión de que en Bolivia debería haber una economía plural. Y en segundo lugar, se hace una legalización del latifundio, ¿no?, que eso se va a ver un poco más claro en el mismo texto. Y cuando el 2009 vamos a aprobar la Constitución, había una pregunta, ¿no?, que te decía, A, ¿estás de acuerdo que el límite máximo sea 10.000 hectáreas? B, que el límite máximo sea 5.000, y nos han hecho votar para que más o menos digamos que el límite máximo sería 5.000 hectáreas, y fue una forma, no la única, de legalizar el latifundio. Entonces ya nos vamos a entrar al tema, ¿no? Desde el año 2006 hasta el 2019, que es la política agropecuaria y forestal del gobierno de Evo Morales, yo veo dos elementos, ¿no? Uno, el 2006, que comienza esta política hablando de la reconducción comunitaria de la ley INRA, para plantearnos que el gobierno del MAS iba a continuar con la reforma agraria, que le iba a profundizar, pero que iban a expropiar los grandes latifundios improductivos. Pero ustedes saben que no pasó absolutamente nada. Y luego la segunda parte de esta política es la que denominamos el paquete de normas incendiarias, que es el que vamos a analizar y vamos a luego aterrizar en este plan, ¿no? Entonces, las leyes del paquete incendiario son 6 leyes nacionales, una ley departamental y 4 decretos. En total son 11 leyes. El año 2013, el gobierno aprueba la ley 337 del perdonazo de desmontes, y creo que a partir de ese momento el gobierno ya termina de dar un viraje hacia los sectores empresariales, ¿no? La ley de desmontes es grave, es gravísima, porque vulnera la constitución política del Estado, porque plantea que las personas que han estado deforestando desde el año 1996, es decir, previa a la misma constitución, deberían ser perdonados y no considerados como delitos ambientales, como delincuentes ambientales, y que todo lo que se ha deforestado, a cambio de sembrar unas cuantas hectáreas y a nombre de la soberanía alimentaria, quedarían prácticamente perdonados. Entonces, a partir del año 2013, con esta ley del perdonazo, es que el gobierno de Evo Morales comienza ya a consolidar el agronegocio en Bolivia. Si bien el 2005 ya había empezado con la introducción de transgénicos en los gobiernos de Carlos Mesa y Rodríguez Belcé, el 2013 se da una de las producciones más grandes, ¿no?, que hubo de los cultivos de soya transgénica. Sería el año pico, y a partir de ahí el gobierno dice, bueno, este es el modelo que hay que seguir, ¿no? Entonces vamos tras la soya transgénica, que tuvo un récord el año 2013 en términos de cosecha, superficie cultivada, cantidad de soya exportada y una cantidad muy grande de ingresos económicos para el sector privado. El año 2014 amplían el plazo del perdonazo, el año 2015 vuelven a ampliar el plazo del perdonazo, pero además ya modifican el tiempo de control de la función económica social. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno ya se compromete a no revisar la función económica social, de tal manera que prácticamente el sector empresarial ya no tenía que explicar en qué estaba invirtiendo las tierras, y esto abre las puertas a que en Bolivia, además de que se consolide el latifundio, además que ya hay la soya transgénica, además que se hace el perdonazo vulnerando la constitución política del Estado,
a partir de esta ley, el año 2015, prácticamente se liberaliza el tráfico de tierras, la tenencia de la tierra, porque ya no te pueden hacer el control para determinar que tu propiedad la estás dedicando al engorde, que estás haciendo venta de tierras y que por lo tanto no pueden quitarte las dotaciones que has conseguido o las compras que has hecho o la tierra que estás alquilando. Con eso se pretende también ampliar la frontera agrícola y permitir una mayor extranjerización de las tierras. El año 2015 es la ley 741, donde dice que 20 hectáreas tú puedes desmontar, y eso es para los pequeños, digamos, no para los medianos. Mientras que estas políticas anteriores era para los grandes, a los pequeños les dicen que sí, que puedes desmontar 20 hectáreas por persona, por familia, pero en áreas boscosas, ¿no? Entonces, también da luz verde a que se pueda hacer este desmonte para ampliar la frontera agrícola. El año 2019 ya entramos a la parte negra, ¿no?, de esta política. Con la ley 1171 se dice que tú puedes quemar porque es una técnica, un mecanismo productivo, pero que la quema tiene que ser controlada. Y a eso se le aumenta 2 decretos, el 3874, que ya hablaban de introducir la soya HB4 y la soya intacta, para que cumpla la función de ser un agrocombustible, mezclarlo con el diésel y evitar que el gobierno siga desangrándose con la importación de diésel. Y hablan también del tema del etanol, ¿no? Propiciar el etanol para mezclarlo con gasolina. Y luego está el decreto 3973, que dice lo siguiente, ¿no? Que es un decreto para impulsar las quemas controladas en el Beni y en Santa Cruz. Pero fíjense el discurso, ¿no? Dice que, entonces lo que le estaba diciendo, que el decreto 3973 dice, oh, qué gran injusticia, ¿no? Santa Cruz logró una norma el año 2001 en el gobierno Sánchez de Lozada para ampliar su plus y poder entrar a la quema y transformar áreas boscosas en áreas agrícolas. Qué pena, ¿no? El Beni no puede hacerlo. Entonces Evo Morales saca el decreto 3973 y dice, vamos a las quemas controladas en el Beni y en Santa Cruz. ¿Para qué? Para ampliar la frontera agrícola y para fomentar la ganadería. Fíjense ustedes, y este es un tema que luego lo vamos a tocar, tal vez con mayor profundidad, pero yo les quiero decir que la ganadería, esta latifundista de los grandes ganaderos, tienen el 74% de la producción de carne bovina de Bolivia. Y con este decreto, y anunciando que Evo Morales estaba negociando con China, querían ampliar más todavía la frontera ganadera en el Beni y en Santa Cruz. Es decir, los que son dueños del 74% del hato ganadero en Bolivia dijeron que era una gran injusticia que tengan tan poquita vaca y que con este decreto, a través de las quemas controladas, ampliar la frontera agrícola para mejorar la ganadería y que suban en su producción, suban en la cuantía que ellos tenían. El resto del ganado bovino, ustedes saben, están en Cochabamba, La Paz, Chuquisaca, muy poquito en Potosí, muy poco en Pando, casi nada, y en Oruro casi nada. Entonces, en vez de pensar en el desarrollo de la ganadería en todo el país, ellos se focalizaron en este sector. Y luego viene este año, el año 2019, que aprovechando los 2/3 que tiene el MAS en el Beni, en la Asamblea Legislativa Departamental, aprueban el plus del Beni, en concordancia con el Decreto Supremo 3973, y el plus del Beni implica la reconversión de tierras con vocación forestal a tierras agrícolas. Incluso se animan a hacer la reconversión de zonas con patrimonio arqueológico, incluso quieren entrar a parques nacionales, territorios indígenas, ¿no? Entonces, esta es la lógica, digamos, con la cual se ha estado trabajando. Y luego el gobierno saca 2 decretos, los decretos transgénicos de los 10 días y los 40 días. Pero bien, ¿qué es lo que ha hecho entonces este gobierno? Y esta parte me parece que es importante, ¿no? Entonces, dice este gobierno, aprovechando, como decía María Loma, siendo un gobierno de transición, no debería dedicarse a estos temas de fondo, pero dice el gobierno, como hay esta crisis del COVID, entonces ahora, muchachos, ha llegado el momento de dar un tremendo golpe, ¿no? Tenemos que aprovechar que estamos en el gobierno para introducir los transgénicos,
pero aprovecharemos de hacer estos planes, ¿no? Y manejar la quema de la Amazonía. Entonces sacan dos planes. Ahora vamos a ver a detalle este Plan Nacional de Rehabilitación de la Agricultura, pero la Gobernación de Santa Cruz saca el plan para la recuperación de los incendios que hubo en Santa Cruz. Entonces dice, bueno, mientras el mundo está viviendo el COVID-19, no nos han dejado mucho hacer nuestros transgénicos, entonces le meteremos, ¿no? Y resulta que aquí tenemos algunos datos que son importantes, ¿no? El gobierno ha hecho la siguiente gestión en el tema de la pandemia. Si ustedes se fijan en lo que pasa en Italia, la cuarentena rígida se da durante el pico de la pandemia. Es decir, cuando Italia presenta los mayores casos de COVID y el 4 de mayo entran a una cuarentena flexible. Fíjense lo que ha pasado en Bolivia, todo lo contrario. La cuarentena rígida se mantiene hasta el 7 de mayo y a partir del 7 de mayo se entra a la cuarentena dinámica, que es el momento del incremento de los casos. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Ha dicho, bueno, vamos a fortalecer la cuarentena rígida a partir de la entrega de bonos. Ahí tienen el gráfico con los bonos. Necesitan plata para esos bonos y resulta que durante este periodo el gobierno ha utilizado en cuanto a bonos aproximadamente el 4.3% del Producto Interno Bruto de Bolivia. Y al sistema financiero le ha entregado 9,5% en equivalencia del Producto Interno Bruto. Pero ¿para qué ha hecho esto? ¿No? El pago de los bonos para que la gente se quede en casa y las transferencias al sector financiero para financiar al mismo sistema financiero, pero para financiar a los sectores empresariales. Y en este sentido el gobierno está desesperado porque se ha dado cuenta que no tiene la liquidez necesaria. Entonces, el plan que vamos a entrar a ver ahora y otros planes que el gobierno quiere desarrollar se va a basar básicamente en deuda externa. Ya María Loma explicaba cómo el presupuesto que ellos tienen no está financiado totalmente sus planes, pero si volvemos a esta lámina, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de estos bonos que ha entregado el gobierno lo ha hecho prestándose plata del Banco Central, acudiendo a las reservas internacionales, se le ha agotado este dinero, el Fondo Monetario Internacional le ha dado algo de plata, la ha gastado en el pago de bonos, pero como la Asamblea Legislativa Plurinacional controlada por el MAS no ha dado vía libre, luz verde a ese financiamiento, entonces ahora el gobierno está realmente en un grave problema, porque el gobierno le está planteando al MAS que apruebe nuevos financiamientos y una parte de esos nuevos financiamientos sería para pagar los gastos que ya ha hecho en el pago de los bonos. Pero bueno, entremos al tema. Este es el plan de rehabilitación. Lo primero es que el plan de rehabilitación sostiene algunas cosas que no son correctas, ¿no? Lo primero que nosotros tenemos que ubicarnos es en el Producto Interno Bruto agropecuario. El gobierno dice que el Producto Interno Bruto agropecuario estaría rondando el 11.48. Algunos años sube, otros años baja. De ese 11.48, que lo podemos redondear en 11%, nosotros tenemos más o menos la certeza que el sector empresarial prácticamente estaría generando el sector de la agroindustria cruceña, el sector del agronegocio cruceño, ganadero, veniano y otros sectores industriales como los que producen uvas en Tarija. Todo este sector más o menos estaría manejando el 10% del PIB agropecuario. Y un 1.5% sería el PIB que estaría siendo producido por los pequeños campesinos, productores indígenas, originarios, interculturales, etcétera. Entonces hay una gran desproporción, pero el plan del gobierno, para justificarlo, dice que la inversión, hablan de inversión en el sector agropecuario, podría mitigar la recesión con la generación de empleos y alivio de la pobreza, ¿no? Y además dicen que el sector tiene el potencial, si se invierte en él, de dinamizar la economía, precautelando problemas sociales potenciales como el hambre y la migración interna. Entonces, lo que nosotros hemos cuestionado de este plan es que no hay ningún dato que señale que la inversión en agricultura es un elemento que pueda mitigar la recesión general de la economía. Es más, nosotros hemos señalado que probablemente
va a haber un decrecimiento del Producto Interno Bruto de Bolivia entre -3 y -4% este año, y probablemente el próximo año lleguemos a -5%. Es decir, cuando el gobierno habla de invertir en la agricultura, nosotros le hemos explicado algunas instancias, y ahora aprovechamos de hacerlo ustedes, que la inversión en la agricultura no se ha dado en Bolivia porque el modelo económico vigente en el país es el modelo extractivista. Es decir, el Estado va a invertir o le interesa al sector privado hacer grandes inversiones en el sector de la minería, en el sector de hidrocarburos y en el sector de la producción de commodities. Es decir, en la producción de soya, en la producción de aquellos productos que pueden ser exportados y que se cotizan en el mercado internacional, como puede ser el café, el cacao. Pero ustedes saben que con soya, aceite, algodón, cacao, café, no comemos, no nos alimentamos. Entonces, aquí hay una gravísima distorsión. No se hace una inversión seria en la producción de alimentos, sino en la producción de soya transgénica, que sabemos que es un alimento específicamente para los cerdos, para las vacas y para los pollos. Entonces, este programa, el sustento filosófico, digamos, o económico de este programa, se cae a pedazos, porque la inversión en agricultura nunca ha sido inversión, sino que ha habido un sector empresarial, y eso quiero decirlo, que se ha beneficiado de la subvención del diésel, que se ha beneficiado de no pagar impuestos, que se ha beneficiado de tener un acceso casi gratuito a la tierra y que está utilizando lo mejor de nuestras tierras. Ustedes pueden ver ahí en la torta que aproximadamente se está invirtiendo, que el sector de los agronegocios aproximadamente estaría utilizando el 54% de las mejores tierras para la inversión o supuestamente hacer el negocio en torno a la soya, el sorgo, la caña de azúcar, el girasol y el algodón. Y el 46% de la tierra se estaría utilizando para sembrar alimentos. Ahí estarían las economías familiares campesinas, algunas cooperativas, también algunos sectores empresariales o micros, no lo vamos a negar, que básicamente estarían produciendo papa, choclo, verduras, frutas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el dilema, no? ¿En quién se va a invertir? Este programa, ¿a quién va a dar dinero? ¿Al sector de los agronegocios o al sector que produce alimentos para la canasta familiar? En ese sentido, entonces, lo que se ha hecho es la pregunta: ¿el Producto Interno Bruto agropecuario, las inversiones que se hacen, generan realmente empleo? Pero resulta que el sector de los agronegocios no producen empleo porque ellos están utilizando, en el caso de la soya, por ejemplo, el glifosato, que es un poderoso herbicida que tiene un efecto. Cada vez más se utiliza el glifosato, cada vez menos mano de obra vas a contratar. Es decir, hay una relación directamente proporcional. A mayor cantidad de glifosato y a la extensión de la frontera agrícola transgénica, menos empleos agrícolas va a haber, porque la mano de obra es sustituida por el herbicida que acaba con toda la vegetación y deja los campos listos para la siembra directa. Es decir, ustedes saben que la siembra directa es una siembra superficial. Por lo tanto, no se necesita tractores, no se necesita roturar la tierra a profundidad, sino que se hace un rociado de glifosato, se hace una siembra superficial y prácticamente luego utilizas la maquinaria para cosechar. Entonces, dentro de este plan, ¿cómo es posible que se piense en dar dinero a los sectores agroempresariales con el pretexto de que ellos van a generar empleo? Pero ¿qué es lo que pasa en el otro lado? En el sector de la economía familiar campesina, no es que tampoco se producen empleos. Lo que se hace es una utilización de la mano de obra disponible, es una utilización de la fuerza de trabajo familiar, no es un empleo en sí mismo. Es decir, los campesinos no contratan a sus hijos o el campesino no contrata a su esposa o al revés para que trabaje para ella, no le paga un salario, no le paga beneficios sociales, no le paga indemnización, etcétera, etcétera, sino que es una familia la que contribuye. Entonces, no es que están generando el sector agrícola empleos, sino que el sector campesino lo que hace es utilizar su fuerza de trabajo, ¿no?, para generar alimentos para el autoconsumo y si puede luego para llevarlo al mercado. Entonces, en ese sentido, la pregunta que se ha hecho es, ¿realmente estamos caminando a una agricultura sin campesinos? ¿Y realmente estamos caminando a una agricultura de los
sembrar commodities para importar alimentos, ¿no? Y ahí surge la tercera duda. Si vamos a hablar entonces de endeudamiento, de apalancamiento, ¿cuál es la deuda financiera del sector del agronegocio? Y ahí llegamos a establecer que hay un alto riesgo. Ustedes saben que en la Argentina Vicentín ha fracasado, ha quebrado. En la Argentina es una empresa la más grande exportadora de granos, de soya transgénica, y tiene una deuda de 1.400 millones de dólares. Y ahí ven en ese mapita con verde y azul, la cantidad, cada mapa, cada puntito verde y azul representa los acreedores de Vicentín, gente a la que le deben plata. Entonces hay personas, pequeños productores, empresas de suministro, empresas de transporte, de la soya transgénica, etcétera. Y Vicentín ha quebrado con una deuda de 1.400 millones. Pero resulta que el sector de la CAO, ¿no? En la actualidad tiene una deuda comercial de 3.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares le debe directamente al sistema financiero y 1.000 millones de dólares le debe a las casas comerciales. ¿Qué son las casas comerciales? Son aquellas empresas que importan soya transgénica, que importan glifosato, que importan tractores, que importan maquinaria y que les venden a los soyeros al sector de los agronegocios. En consecuencia, en Bolivia, este sector del agronegocio tiene una deuda de 3.500 millones de dólares. Esto realmente es peligroso. Pero resulta que la deuda al sistema financiero, 2.500, 1.000 millones a las casas comerciales, el plan de rehabilitación de la agricultura de la presidenta Áñez pretende darles, como dijo María Loma en los cuadritos que ustedes han visto, 600 millones de dólares. Es decir, el sector del agronegocio va a comerse, aparte de la deuda que tiene, 4.100 millones de dólares a nombre del COVID-19, a nombre de los bolivianos, mientras nosotros estamos durmiendo y estamos siendo víctimas de la pandemia, estamos en nuestras casas sufriendo, el gobierno está haciendo por detrás todas estas acciones, todos estos planes, está buscando financiamiento para beneficiar al sector transgénico. Entonces, ¿qué quiere decir esto, no? Que están intentando meter la soya transgénica, más variedades, otros productos transgénicos, pero no han descansado en buscar que el Estado sea una mamadera, que les pueda dar recursos económicos a través de este endeudamiento a nombre del COVID-19 y a nombre de este plan de rehabilitación o el plan para manejar la quema en la Chiquitanía y en la Amazonía. Les hablaba, y este es un cuadro muy importante que siempre es importante verlo, que el sector, además del agronegocio, no solamente que no genera empleo, sino que no paga nada de impuestos al Estado plurinacional. En este cuadrito ustedes pueden ver con amarillo, esta fila que dice el régimen agropecuario unificado, es lo que pagan cada año de impuestos, no solamente los empresarios del agronegocio, sino también los ganaderos, pero también los campesinos, las cooperativas agropecuarias, en fin, ¿no? Es un régimen agrario unificado que es una especie de impuesto único donde se reúne el IVA, el RCIVA, el impuesto a las utilidades, que es más o menos simbólico, ¿no? Podríamos decir que el año 2017 se ha pagado 31 millones de bolivianos de impuestos. Ahí estarían algunos pequeños productores que pagan impuestos, es decir, nada, porque la recaudación tributaria, si ustedes ven ahí en la columna del año 2017 y en la fila de recaudación tributaria, ustedes van a ver que en Bolivia se ha recaudado 39.699 millones de dólares. Es decir, el régimen agropecuario unificado ha servido para que los empresarios se enmascaren tras los pequeños productores para no pagar impuestos, ¿no? Y aquí tenemos un detalle, no quiero confundirlos mucho con números, pero los ingresos que han tenido los exportadores del sector agropecuario han significado, por ejemplo, para el año 2017, aproximadamente 8.196 millones de dólares, es decir, el año 2017, por concepto de exportaciones, este sector ha tenido unos ingresos de 8.194 millones de dólares y únicamente han pagado al RAU el equivalente de 4 millones de dólares, es decir, el 0,055%
de sus ingresos por concepto de exportación. Y si lo mismo hacemos con el caso del año 2017, de la recaudación tributaria, que ya les decía han sido 39.000 millones de bolivianos y el sector del RAU ha pagado 31 millones, significaría que en pago de impuestos el sector del agronegocio, incluyendo los campesinos, porque esta parte es un poquito más grande, habrían pagado el 0,079% en impuestos. Entonces, esto nos lleva realmente a preguntarnos qué es lo que está pasando en Bolivia y lo que María Loma les indicaba, ¿no? El presupuesto de este plan de rehabilitación son 873 millones, .9, es decir, 874 millones de dólares es lo que este gobierno quiere invertir en este plan de rehabilitación de la agricultura. Van a darse cuenta que no cuenta con toda esa plata y por eso está yendo a la deuda externa y por eso quiere que el MAS le libere a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional las autorizaciones para endeudarse porque necesita financiar este presupuesto. De esos 874 millones de dólares, 600 millones, lo que está con el círculo rojo en la parte superior derecha, se estaría yendo directamente para el sector empresarial. Pero hay una cosa, María Loma leía que, por ejemplo, para el Fondo Capital Operativo va a ser para 50.000 unidades productivas, que el Fondo de Dinamización va a ser para 30.000 unidades productivas. Ustedes saben que eso aguanta el papel. Eso está escrito ahí para señalar y decir que este es un plan para todas las unidades productivas campesinas. Pero en la realidad ocurre lo siguiente. El que llega primero, el que obtiene primero el financiamiento, es el que se beneficia. El que llega en segundo, tercer, cuarto lugar, prácticamente ya no se beneficia. ¿Y quiénes tienen la posibilidad de acceder a estos financiamientos que son parte del mecanismo de emergencia por el COVID-19? Son el sector empresarial, porque ellos están vinculados al gobierno, ellos están vinculados al sector financiero. Una unidad productiva campesina que está en Oruro, en el altiplano boliviano, que produce quinoa y que quiera acceder a estos recursos, primero tendrá que venir, averiguar dónde hay, hacer el trámite, y mientras tanto ha pasado el tiempo y ahí se cumple esta regla de oro que dice que el acceso al sistema financiero, mientras más rápido lo haces, eres el que te beneficias y luego el resto ya no se beneficia. Por razones de tiempo no voy a explicar mucho lo del seguro agrario, que es también un monto bajísimo. Y lo que decía María Loma, ¿no? Aquí, si ustedes ven esta primera fila de este cuadrito, se van a dar cuenta que en este momento el gobierno tendría 214 millones de dólares disponibles para financiar este plan. Es decir, el resto del dinero aún no lo tendría. Y por eso es importante que nos movilicemos, que discutamos esto, que nos organicemos para hacer incidencia pues sobre esta situación y para poder ver qué se puede hacer con este plan. Finalmente, lo que les indicaba anteriormente, de esos 200 y pico millones de dólares que tiene el gobierno, si lo dividimos en un plan que va a ser en 3 años o en 2 años, prácticamente el gobierno apenas tendría 71 millones de dólares este año, 71 millones de dólares para los siguientes 3 años financiar, con lo cual nos estaría indicando que estaría dándole menos plata al sector agropecuario desde el Estado. Finalmente, este es el otro plan, no voy a entrar a exponerlo, únicamente decirles que este es el plan que ha elaborado la Gobernación de Santa Cruz para atender el tema de las quemas en la Chiquitanía y la Amazonía, pero fíjense aquí, ¿no? Cómo está dirigido este plan. Es un plan de, escuchen bien, 1.200 millones de bolivianos. Es un plan elaborado por la Gobernación de Santa Cruz para que este gobierno lo asuma como suyo y lo sea aprobado por los ministerios y por el gobierno como un plan suyo. Pero básicamente les digo que la mayoría de este plan de 1.200 millones de dólares aún no tiene financiamiento, pero cosa chistosa, en los lugares donde sí hace cuenta con financiamiento, por ejemplo aquí 6.400.000 del Tesoro General, 2.300.000 o 4.400.000, todo ya asegurado por el Tesoro General de la Nación, estaría destinado a la atención de 315.000 cabezas de ganado con forraje, es decir, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno, no?
lo que el gobierno estaría haciendo es entregar bajo el nombre de paliar los incendios que ha habido en la Amazonía, es ya entregar directamente al sector, por ejemplo, ganadero, recursos para que alimenten a sus vacas, puedan comprarles forraje, puedan proveerlos de agua, y eso nos parece que no es justo, ¿no? O sea, ¿por qué no hace lo mismo con los pequeños productores? ¿Por qué no hace lo mismo con la gente que está sufriendo la sequía? ¿No? O sea, ahí ya ves cómo desde Santa Cruz se quiere manejar estos planes a nivel nacional, quieren ponerle la agenda al gobierno, quieren ponerle el presupuesto al gobierno y que ahora el gobierno se endeude, porque eso es lo único que le queda al gobierno es ahora endeudarse para financiar y responder a todos estos planes. Y esa es la situación peligrosa a la que nos están llevando estos planes. Por eso nos ha parecido importante participar de este evento, brindarles esta información como una provocación. Hay que leer los dos planes, tenemos que discutirlos y luego tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer como sociedad civil organizada, porque caso contrario, a nombre de la pandemia, a nombre del COVID, nos vamos a endeudar y se va a financiar nuevamente al sector de los agronegocios. Con eso terminaría mi exposición. Gracias.